Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a mi canal. Debido a un pequeño problema de última hora, hemos tenido que cambiar la retransmisión de esta charla con el maestro Chus Vega, que para nosotros es un maravilloso honor tenerlo aquí hoy con nosotros. Bueno, pues por un pequeño problema lo hemos tenido que cambiar el enlace. Espero que no les haya resultado un gran inconveniente y que se hayan podido conectar de la mejor forma posible. En primer lugar, me gustaría darles la más calurosa bienvenida a todos a esta nuestra primera actividad como nueva junta directiva de la asociación de esta España. Tras este cambio de junta directiva, estamos muy orgullosas de poder hacer esto realidad con la mayor humildad posible que podemos y nada, y estamos en marcha. ¿Y cómo demostrar que estamos en marcha? Pues haciendo ya eventos y actividades para todos ustedes. Hemos querido empezar con este ciclo llamado Samar, en el que vamos a hablar de aquellas profesiones que están relacionadas con la música, pero que no directamente se trata de tocar, se trata de dar clases o se trata de hacer música directa. Son todas aquellas profesiones que están relacionadas. En este caso, por ejemplo, tenemos, como les decía, como les comentaba, al maestro Chus Vega, psicólogo, especialista en ansiedad escénica, que hoy va a abrirnos un poquito la mente sobre todo este camino que tenemos los profesores, los docentes y sobre todo el alumnado por delante para poderlos ayudar. Supongo, Chus, ya nos contarás tú hasta dónde nos podemos meter o no los profesores. Pero nada, simplemente como presidenta de esta España, darte la más cordial bienvenida y agradecerte infinitamente que estés hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por contar en esta, como bien dices tú, en esta primera charla que tenéis, pues por contar conmigo. Me siento honradísimo, siendo yo saxofonista de cuna, pues que me inviten a una asociación de instrumentistas de cuerda. Esto, pues oye, para mí significa mucho, ¿eh? Es un honor, es todo un honor. Y nada, espero que pues la charla que tengamos hoy pues sea muy, pues no sé si instructiva, aclaratoria, divulgativa, que pasemos una hora agradable hablando y que pues en la medida de lo posible, pues si hay alguna cuestión que podamos aclarar, pues aquí estamos. Seguro que sí. Muchas gracias a ti, Chus. Es para nosotros un placer. Me gustaría presentarles a nuestra consejera, Susana Blanco, que va a ser quien dirija hoy un poco esta charla, y acompañándola estará también nuestra secretaria, Rosa Pampillo, que también estará por ahí haciendo pequeñas preguntas incisivas al maestro Chus. Sin más, pues ya les dejo aquí con las compañeras y con el maestro Chus. Muchas gracias a todos por estar hoy escuchándonos y les recordamos que tendremos próximas actividades dentro de muy poquito y les invitamos a todos a asistir. Un saludo. Gracias, Paula. Bueno, pues esto inicia. La verdad es que para nosotros es un privilegio tener a Chus esta tarde compartiendo un poco su experiencia profesional y musical en este campo. Tanto Rosa como yo conocemos muy de cerca el trabajo que desenvuelve Chus con los músicos y la verdad estamos tremendamente agradecidas que haya aceptado estar esta tarde con nosotras. Así que, Chus, muchas gracias, bienvenido. Gracias a vosotros, como os decía. Vamos a empezar a dejar ya de darnos tantas gracias porque ya empiezo a decir ya, jolín, ¿cómo se quieren? ¿Qué tal? Una cosa ya. Estoy bien nacido, ser agradecido. Sí, oye, lo estamos haciendo muy protocolario. Esto no puede ser tan protocolario. Yo pretendía que esto fuera algo más así, en pan, café, estamos hablando tranquilamente. Ahora nos soltamos. Claro, pero también yo entiendo que Paula, que es la presidenta, tiene que ser protocolaria, pero no, vamos a dejar un poco ya el protocolo, ¿no? Yo creo que sí, ya, ¿no? Entonces, bueno,
Nada, empezamos por donde queráis. Si queréis, os empiezo a contar un poco de mi vida, cómo empecé yo en toda esta historia o no sé si queréis hacerme alguna pregunta vosotras directamente. Pues la verdad es que siempre que yo conozco a alguien que ha estudiado música, pero que después desenvuelve su profesión en otro campo, pero es capaz de conectarlo con la música, siempre me surge un poco la misma duda, y es, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, no? En tu caso fue antes el músico, pero cuéntanos un poco ese proceso. Sí, en mi caso fue un caso muy claro de que fue, depende a lo que llames huevo y a lo que llames gallina, ¿eh? Pero en mi caso, por ejemplo, fue primero la música y después la psicología. Fue primero la música y después la psicología, ¿no? Yo estudié prácticamente hasta, puede decirse que hasta que empecé en lo que era el antiguo grado medio, lo que vendría a ser el profesional ahora, estudié pues libre, siempre. Yo soy de los que empezaron a estudiar música como una actividad extraescolar, que es una de las maneras que se empieza a estudiar música. O sea, la gente, las personas, los niños empiezan a estudiar música normalmente o en escuelas municipales, en escuelas de música, o empiezan en el conservatorio, o con profesores particulares, o como una actividad extraescolar más, ¿no? Va un profesor por allí, en el colegio, donde estudias habitualmente pues de aquella LGB, ahora será la ESO y toda esta historia. Y bueno, pues nada, empezamos a hacer una actividad de música y bueno, pues nada, fui pasando cursos, nos examinábamos por libre, hasta que ya en un momento dado dije yo, pues yo esto empieza a ser algo ya que me apetece más darle un otro marco y me fui al conservatorio, ¿no? Y empecé en el conservatorio y cuando estaba acabando los últimos años de conservatorio, nos surge lo que nos surge a todos. En un momento dado, cuando estás en ese momento del profesional y dices tú, bueno, ¿y ahora qué? ¿Música y qué más? ¿O sigo con la música? O la puesta de música solo, ¿no? Exactamente. Yo creo que es un punto clave en la vida de todo músico que ya empieza a plantearse que la música no es solo su hobby. Y entonces en aquel momento empecé a estudiar psicología también, ¿no? Entonces estaba pues compaginando actividades de música con lo que es la psicología. De hecho, me acuerdo de estar en una temporada larga y yo siempre digo que en mi casa me la pagó la BBC. Para los que no entendáis el acrónimo, que seguro que los conocéis todos, es la bodas, bautizos y comuniones. Estuve tocando mucho tiempo pues, en las típicas orquestas de bodas y compaginando con los estudios de psicología. Y me di cuenta rápido que muchas de las cosas que pasaban a los músicos, sobre todo el punto este de salir a la escena, ¿no? Veías a la gente pues, que a lo mejor tenía una actuación que a ojos de un externo era intranscendente, tampoco tenía mucha importancia, pero veías a las personas a los que tenían que tocar que se ponían pues atómicos, como nos ponemos habitualmente. Y entonces te das cuenta de que ante cualquier situación de sobreexposición o de evaluación, más bien, o de percepción de evaluación, quiero llamarlo así, percepción de que alguien te está evaluando, pues desarrollas un miedo y se te activas fisiológicamente y lo pasas mal, ¿no? Entonces, empezando a combinar eso con los estudios que estaba haciendo de psicología, dije, uy, aquí hay algo. Y empecé a buscar cosas de psicología y cayó en mis manos. Mira, fíjate, lo tengo aquí a mano porque para mí fue un libro revelador. Fue un libro que te puedo decir que cambió mi orientación de la psicología. Yo acabé la especialidad de psicología clínica y cuando leí este libro dije yo, buf, es esto. Y es el libro de un gran maestro, decano de todo esto en España, que es San Guillermo Dalia. Es este libro. Este libro en concreto pues cambió toda mi percepción de lo que se podía hacer con la psicología y con la música, ¿no? Y a partir de ahí, pues hasta ahora. Hasta ahora. O sea, que fue primero la música y después la psicología. Y ahora no te sabría decir, ahora sí, ahora es más la psicología que la música, porque no ejerzo de músico profesional, pero no puedo pasarme una semana sin tocar con alguien, con mi grupo, con una banda. O sea, ese momento terapéutico que necesitas para soltar toda la carga de la semana, para mí es la música ahora mismo. Es lo que significa en estos momentos, ¿eh? Yo tengo una pregunta, me surge una pregunta. Cuando
cuando tú empezaste, digamos, o sea, terminaste el conservatorio, diste ese Sí. paso, ¿no? Mm. Que produce tantas dudas de encarar en ese momento la carrera profesional. ¿Tú pensaste ya que llegaste a pensar en algún momento que podías ejercer la psicología con la música o No, simplemente no, fue no, surgiendo así? no, 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 para nada. Para nada. En aquel momento no había ningún tipo de vinculación entre una rama y otra. Yo sabía que era músico, o sea, que me sentía músico, pero también me atraía muchísimo la psicología. Y me sentía también, pues, futuro psicólogo en aquel momento, ¿no? Y me sentía futuro psicólogo y lo veía cada vez más claro. Pero no había vinculación entre las dos cosas, hasta que empecé a darme cuenta que había muchos puntos de conexión, sobre todo ya en los últimos años, cuando estudias ya pues patologías, en concreto hay una patología que si no hablamos de músicos, ya hablamos de personas humanas normales, no músicos. ¿Eh? Y con esto de personas humanas normales, espero que me entendáis la coña, ¿eh? Eh, que es la fobia social. Entonces, una persona que tiene fobia social es una persona que experimenta cosas muy parecidas a las que experimenta un músico. Entonces, en aquel momento empecé a cuadrar cosas y ya fue cuando empezó a caer ya, de esto que ya empiezas, estás estudiando la carrera, pero estás con un ojo desviado hacia, y esto podría ser, y ya fue cuando cogí el libro de Guillermo y dije yo, date, es esto. Ese libro nos ha guiado a muchos, yo creo. Sí, sí, aparte una vez que, después de, además fue como contactar con él, empezar a hablar con él y decir, coño, esto, o sea, lo ves una persona muy sencilla, muy simple, muy cordial, que te permite hablar con ella de tú a tú, no es lo típico que vemos de los profesores. No, es que estudia con el profesor no sé quién, en no sé qué tal de Berlín o de no sé qué de... Y dices tú, pero si ese señor pues tendrá los mismos problemas que tú, parecidos, a nivel mental parecidos. ¿Eh? No vamos a decir que por estar en un nivel, o sea, tenemos cierta tendencia a endiosar a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, con Guillermo me empecé a contactar, a hablar y la verdad que una gozada, o sea, es una persona que te pones a hablar con él y te da guía, ¿no? Entonces, no tengo más que palabras de agradecimiento para Guillermo. Es decir, que se puede decir que tú no es que te haya impulsado a estudiar psicología el tema de que tú hayas podido experimentar en ti mismo la ansiedad escénica o esos nervios No que... fue la motivación. Ahora también te digo, Vale, yo evidentemente también lo sentí. También lo sentí ya, y cuando te das cuenta que hay técnicas y hay maneras de poder primero conocer esas sensaciones y después hay técnicas para poder tratarlas y evitarlas, y claro. dices, coño, esto hay que unirlo. ¿Eh? Entonces, bueno, no fue la motivación inicial, pero después evidentemente apareció. Porque, Claro. oye, yo también me pongo muy nervioso cuando salgo a la escena, ¿eh? O sea, me pongo muy nervioso, no. Quiero decir, lo que hago es que yo sé cuando me pongo nervioso y sé qué tengo que hacer para bajar esa activación o para que los pensamientos negativos que todos conocemos no te asalten de manera tan fuerte pues, los días previos o técnicas concretas que, bueno, que ya conocéis los que trabajáis conmigo o los que habéis estado en algún taller que me gusta pues, explicar. Porque una de las cuestiones importantes en todo esto es que muchos músicos no saben que se puede solucionar esto. Mm. Muchos músicos. Muchos músicos y muchos profesores no sabemos cómo solucionarlo con nuestros Yo, alumnos. la palabra músicos y músicas englobo a todo, englobo profesores y alumnos, ¿eh? Porque yo, en mi experiencia como, me voy a poner primero como alumna, sí me he encontrado muchas veces que hay muchos profesores que si te pones nervioso a la hora de salir a tocar, Mm. ya consideran que, bueno, tú ya como músico entonces No es vales. un segundo plano. Y porque se da por hecho que es algo que, pues no te pongas nervioso y ya está. O sea, Esto ya esa es más. la solución, pero no te pongas nervioso, si no hay que ponerse nervioso, cuando, como si es algo que pudiésemos controlar, ¿no? Y obviamente es algo que se puede trabajar y que se debe trabajar. Ajá. Mi punto de vista, se debe trabajar desde el inicio, desde que un alumno es pequeñito, ¿no? Pero después, durante el transcurso de la vida, se va modificando todo y nos vamos poniendo nerviosos por 50 razones diferentes, pero sí que yo, por lo menos, desde mi punto de vista como alumna,
desde el punto de vista como profesora, bien es cierto que a veces te enfrentas a situaciones que dices, híjole, ¿y yo qué hago? ¿Cómo intento facilitarle esas herramientas necesarias? Por eso yo creo que papeles como el tuyo son fundamentales. Bueno, como el mío y como el de otros tantos. Mira, una de las cuestiones que me dio un subidón terrible con respecto a esto fue este mes de septiembre, que estuve en Madrid en un congreso de psicología de las artes escénicas. Y yo cuando llegué allí, yo pensaba, bueno, aquí esto lo hacemos 4, 5 y más o menos nos conocemos todos. Llegué allí y vi una cantidad de profesionales, sobre todo músicos y que a la vez eran psicólogos, músicos que a la vez eran coach. De verdad, coach de verdad, ¿eh? No de los de curso de una semanita, ¿eh? Entonces, gente, y además que casi en todos los casos se daba la circunstancia de que compartían las dos especialidades, el arte escénica que fuera, bien fuera danza, teatro o música, y además estudios de psicología o formación en coaching, pero vamos, desde haber pasado y haber mamado lo que es estar encima de las tablas. Desde la práctica, vaya. Claro, desde la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te das, dices tú, somos unos cuantos. Buah, menos mal, ya somos más. Esto ya empieza a calar. Y sí que se nota, yo cuando hablo con profesores de conservatorios, sí que se nota un cambio generacional. Se nota que hay ciertos profesores que ya están mucho más sensibles a todo más sensibles y más receptivos. Y como puede ser en tu caso, Susana, ya estáis demandándonos cierta ayuda, es decir, oye, explicadnos qué nos puede aportar la psicología, la neurociencia, contarnos cosas que nosotros queremos escuchar, pero además de una forma práctica, de manera que yo pueda llegar mañana al aula y decir, mira, si tienes esto, haz esto. O sea, de una forma muy práctica, porque explicaros teorías y ponerme aquí ahora y explicaros curvas de activación y no sé qué, no os aporta nada. Lo que queréis es tocar tierra. Dame esto y hago esto, dame tal y... O sea, cosas muy prácticas. Y yo creo que se está avanzando bastante. Por lo menos ves que ya los profesores están con una disposición mejor a recibir todo este tipo de información. Entonces, bueno, caminito estamos yendo ya, ¿eh? Menos mal. No. Y aparte después una cosa que decías tú, que bueno, que se da en los alumnos, lo que es el miedo escénico, ansiedad escénica. Hay profesionales que nunca tuvieron ansiedad, que siempre salieron al escenario bien, y un buen día, pues, tienen ansiedad escénica. Y les pasa. Y no saben por qué les pasa, pues oye, hubo un aprendizaje, yo voy a decirlo en términos más científicos y en términos más coloquiales. Hubo un aprendizaje erróneo, hubo un cambio en su vida que le hizo procesar cierta información o percibir cierta información de una actuación de una manera distinta. Lo que viene a ser, dicho de forma coloquial, le saltó la canica y de repente a partir de aquella actuación pues ya te cambió un poco tu relación con el escenario. Claro. Evidentemente tiene que ser una activación con un componente emocional muy fuerte. Evidentemente estas asociaciones no se hacen de un día para otro, pero sí que un aprendizaje superpuesto a otro aprendizaje, cargándolo, cuando te das cuenta y dices, no sé qué me pasa, que cuando salgo a tocar salga agarrotado. Con cosas tan concretas como, por ejemplo, que te encuentras después cuando trabajas con clientes, es decir, es que la mano del arco se me queda rígida y no puedo controlarla. Bueno, pero ¿tú tienes algún problema en la mano donde estás trasteando? Que no sé cómo la llamáis, ¿eh? La mano del mástil, vaya. Para mí es el mástil. Sí, mástil. El mástil. No, aquí no. Pero es que la otra mano me queda el arco súper rígido y me queda como aquí una cosa y yo creo no puedo tocar porque no soy capaz de... Pues, de repente, cosas así que pasan, ¿no? Y no te encuentras explicación hasta que no empiezas a analizar un poco y a hacer un análisis funcional y ver dónde pasa y cuándo pasa y qué es lo que tienes y demás, ¿no? Sí, me extendí mucho en la respuesta. Chus, tengo aquí unas preguntas relacionadas con lo que estáis hablando que nos dejaron en nuestras publicaciones. Y, por ejemplo, bueno, comentó Susana también, nos preguntan ¿cuándo crees que es recomendable iniciar la formación? Si desde edad temprana con los niños, iniciar esa formación para gestionar mejor todas esas emociones que se presentan en el escenario, ¿no? Iniciar la formación se puede iniciar un poquito antes si se hace bien.
pero por lo que tenemos más o menos recogido en estudios y vemos, es a partir de la preadolescencia, de la adolescencia, cuando se empiezan a manifestar primeros síntomas de ansiedad escénica. Es decir, ¿por qué? Porque con la adolescencia nosotros normalmente los preadolescentes, los adolescentes están como con una hiperobservación más de su entorno, se sienten más observados, todos sus cambios corporales pues hacen que intenten pues esconderse, se sienten como más analizados, hay más presión del grupo, hay más socialización. Entonces, en esos momentos suelen darse los primeros casos de ansiedad escénica cuando además el adolescente es músico. Porque además los adolescentes... todos sabemos lo crueles que podemos o que pudimos haber sido. ¿Eh? Entonces, bueno, entonces hay entonces en ese momento puede ser un buen momento por lo menos para sensibilizar. Si se hace un trabajo previo a nivel de pues, explicarlo como juegos, lo que pasa es que no suele ser muy demandado. Es decir, un niño, una niña de 8 años, para él una actuación en muchos casos es un divertimento, es una ocasión de decir, mira, papá, mira lo que toco, tal, pero no tiene mayor trascendencia, salvo que los padres les demos más importancia de la que realmente tiene aquello. Y yo me acuerdo en alguna ocasión, Guillermo, no sé si Guillermo o Fermín Gandulf, un coach extraordinario, que fue trompista de la Orquesta Sinfónica de Granada y tal, no sé cuál de los dos lo contábamos un día por ahí, me imagino que en alguna cena o en alguna historia de estas que tuvimos, ¿no? Y decía que, claro, imagínate que a un niño de 6-8 años le dices, tienes una actuación el miércoles y vamos a ir a verte papá, mamá, a los abuelos y además, mira, te voy a poner esta ropa. Y vas a ir, lo vistes de músico, o sea, lo vistes con chaqueta, pajarita, el niño que anda toda la vida en chándal. Le pones una pajarita y lo subes al escenario, ¿no? Y la profesora lo subes al escenario y encima llevas la cámara de vídeo, lo grabas, toda la familia mirándolo y el niño, ¿qué va a pensar? Esto es algo anormal, esto no es normal. Aquí esto tiene que ser muy importante porque... Nunca me hacen tanto caso, ¿no? Claro, cuando viene toda mi familia a verme, me visten aquí de músico y tengo todo esto aquí delante, pues esto tiene que ser algo importante, ¿no? Entonces, claro, si no le damos esa importancia, sino la justa medida, mira, vas a tocar, pásatelo bien, el no preguntarle, oye, pero no hacerle ver, oye, ¿estás nervioso? Digo, no, joder, si me lo estás diciendo, estaré nervioso. Bueno, pues no. Sal y toca y pásalo bien. Hay que enfocarlo así, como un poco de juego, decir, vamos a ver, distinto es pues eso, lo que os comentaba a partir de la preadolescencia, en esos momentos, que sí que yo creo que es muy necesaria la sensibilización porque no saben qué les está pasando. No saben por qué de repente subir al escenario es un problema, no saben por qué se ponen tan nerviosos cuando tienen un solo, no saben afrontar las críticas que a lo mejor son críticas sin razón y no saben filtrar las que puedan tener una base o no puedan tener una base. Entonces, por lo menos darles cierto criterio y cierto conocimiento de qué es lo que están haciendo y lo que les está pasando, yo creo que es a partir de eso, de los 10, 12 años, sería buen momento para hacer una sesión de sensibilización. Y otra de las preguntas que me pareció muy interesante es, bueno, el papel del profesor, ¿no? Pero que claro, los profesores tenemos una formación orientada a la música. Entonces, habrá situaciones que ya se meten en el campo del psicólogo y que nosotros tal vez corremos peligro de meternos en ciertos escenarios, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntaban en Facebook que cómo puede involucrarse un profesor intentando, ¿no?, ayudar a los alumnos que se encuentran en una situación de este tipo, sin meterse en un territorio eso que no conocen, que no controlan y no empeorar la situación, ¿no? Yo te diría, a mí me sorprende muchísimo que cuando se estudia para ser profesor de música, es decir, cuando ya acabamos la parte técnica, cuando ya nos metemos a estudiar pedagogía y estas cosas, que en pedagogía no se estudie cosas de ningún aspecto psicológico de esto que estamos comentando. O sea, me llama poderosísimamente la atención porque es que en el tipo de enseñanza que vamos a dar, enseñanza uno a uno, es que nos vamos a encontrar con eso seguro. Los profesores lo vais a tener sí o sí. Entonces me parece muy importante que por lo menos tengáis cierto conocimiento de lo que da. Entonces yo, aparte de lo que hago a nivel cliente online como trabajo de sesiones, pues estoy intentando hacer talleres en todos los conservatorios, pues un poco de la zona de mi ámbito, de la zona norte de España. ¿Por qué? Precisamente para sensibilizar a alumnos
pero es que yo invito a los profesores a que vayan a esos talleres, porque de nada me vale hacer un taller con los alumnos donde los sensibilizo si los profesores no están en el mismo rollo. Entonces, invito a los profesores, que vayan los profesores, y es fundamental que los profesores sepan 4 cositas, no son más, o sea, no son más que 4 o 5 detalles de decir, mira, no fuerces al alumno, entiende lo que es una exposición, modula los niveles de ansiedad que pueda tener, que el alumno te haga una escala, si tiene miedo que no le impide, que le impide salir al escenario, ir trabajándolo progresivamente, no le fuerces a salir a una... O sea, son cosas muy básicas que aquí no son cosas de trabajar con un psicólogo todavía, ¿eh? Si empiezas a ver que es totalmente incapacitante, que además le limita porque eso es su profesión, estoy pensando en alumnos ya o de los últimos grados de profesional o de los primeros o superior, en esos momentos, si va a ser tu profesión y la ansiedad escénica te va a impedir desarrollar bien tu profesión, ya creo que ya debes de trabajar con un especialista, una persona que sepa de ansiedad escénica. Ojo, el hecho de ser psicólogo no te habilita para trabajar la ansiedad escénica solamente. Es decir, psicología, hay muchos tipos de psicología, la psicología tiene muchísimos campos. Un psicólogo que no tenga formación en música puede trabajar perfectamente con ansiedad escénica, pero si además ese psicólogo conoce y sabe lo que es la música, porque es músico, porque tiene una relación durante ya mucho tiempo con la música, pues lo hará con mucho más conocimiento. Psicólogos que a lo mejor están trabajando pues depresión, trastornos de distintos tipos, pues cuando les llega alguien que está con la música, si no lo conocen, lo van a trabajar con una fobia social normal y corriente. Sí, pero va a tener que rascar un poco más, va a tener que entender un poco más el lenguaje, ¿no?, del músico, ¿vale? Entonces, yo diría, si esto empieza a ser limitante para ti como profesional de la música, empieza a trabajarlo con un psicólogo. Si esto, aunque no seas profesional de la música, te limita en alguno de los aspectos que crees que va a influir en tu vida, porque nosotros no somos divisibles. O sea, tú eres una persona y no eres un músico, yo ahora soy músico, yo ahora soy alumno de no sé qué, yo ahora trabajo. No, o sea, no nos podemos dividir. Entonces, si eso que te está pasando con la música, que es sentirse evaluado y sobreevaluado a la hora de trabajar, al hacer alguna exposición al público, crees que en tu futuro laboral, que a lo mejor no es la música, imagínate, trabajas en una empresa y tienes que hacer presentaciones, pues oye, valóralo. A lo mejor necesitas trabajarlo también. Es que hay una... Perdón. No, iba a decir solo relacionado con su apunte, que hay una frase muy, muy recurrida, y a mí no me hace mucha gracia, que es cuando un alumno presenta ese tipo de ansiedad, digamos, le dicen, el primer recurso es, bueno, tú lo que tienes es que tocar mucho. Entonces, bueno, leyendo los libros de Guillermo Dali en las conversaciones contigo, bueno, por ejemplo, ya yo aprendí que eso no es de nada vale repetir una experiencia si es negativa, ¿no? No vale mucho que yo toque mucho si tengo esa ansiedad terrible y no hago nada por solucionarla. Como es una frase que se oye a menudo a los profesores, ¿no? Yo es que creo que el tema de la repetición está sobrevalorado. Yo creo que más o menos todos estudiamos, hay ciertos mecanismos, ciertas posiciones, ciertas articulaciones que, bueno, sí tienes que repetir, pero lo que nos está demostrando ahora los estudios de neurociencia es que no por repetir simplemente aquello te va a salir. Hay más componentes que la repetición y hay más componentes que el estudiar más. Incluso, en muchos casos, estudiar más es contraproducente. Primero, porque no dejas un tiempo de reposo y de asentamiento de los conocimientos que tienes a nivel neuronal. Y segundo, porque estás sometiendo el cuerpo a una posible lesión sin necesidad. En vuestro caso, este pulgar, el izquierdo, me imagino que todas o todos lo habréis sufrido en algún momento, alguna distensión aquí, que me duele, que no sé qué. Entonces, hay que estudiar, pero hay que estudiar bien. No mucho, bien. Para eso, pues hay muchas maneras. Cambiando los circuitos, cambiando cómo estudias, cambiando los tiempos, estudiando, no siempre llegando. Empiezo siempre por técnica y después me voy aquí y no sé qué. O sea, yo caliento, hago técnica y después estudio obras. ¿Y por qué? A lo mejor tienes que cambiar y meter una obra aquí, cambiando los tiempos. Prueba a tocar esta obra un tono arriba, que trabaje el cerebro. Es decir, si no hay trabajo cerebral cuando estás estudiando, es como estar haciendo, no sé, como ganchillo. ¿Os acordáis? No sé si habéis visto alguna vez la típica imagen de la persona que está haciendo escalas viendo la tele. Que los hay, ¿eh?
Eso Sí, no sí. vale para nada. Eso, por ejemplo, no vale para absolutamente nada, porque ahí no está trabajando el cerebro, ahí está simplemente, bueno, sí, estoy haciendo dedos, vale, pero no funciona. Entonces, hay muchas maneras de estudiar y, insisto, no por mucho estudiar, no por meter horas y horas y horas, por lo menos en nuestro campo, en el campo de la música, no por meter horas y horas y horas y horas, vas a ser mejor. Hay que meter horas de forma inteligente y a lo mejor bajas el número de las que estás delante del instrumento. Y tu vida es más feliz, tienes más posibilidad de contacto social, que es importante, tienes más descanso cerebral y aparte estás haciendo que una hora de estudio te rinda como si hubieras estudiado 3. Pero hay que saber cómo hacerlo. Que yo, otro chasco que me llevé, yo pensaba que esto os lo enseñaban en la asignatura de pedagogía. No es que esté en contra de los pedagogos, pero es que me faltan, no sé si me entendéis, me faltan cosas. Pero no Echo de tenemos menos, echo en asignatura. falta herramientas. No digo que, por ejemplo, en superior, yo no hice el profesional aquí, lo hice en Costa Rica, pero en superior yo no tuve asignaturas de pedagogía. Porque nuestra especialidad fue Claro, instrumental. exclusivamente instrumental, pero sí hay la especialidad de pedagogía, Rosa, Sí, de eso pedagogía. sí, pero quiero decir, en instrumento no, nunca Claro, tuvimos. pero tú te cuenta, tú eres profesor de instrumento ¿Ya? y nada más sabes, bueno, aparte de todas las asignaturas adicionales, estética, historia de la música, armonía, todas esas asignaturas adicionales que tenemos, que están bien para amueblar un poco el instrumento, y son necesarias e imprescindibles, yo diría, pero aparte de esas asignaturas, tú acabas la carrera, eres profesor de un instrumento y pedagogía hiciste la justita. Es decir, vas a dar clase, ¿cómo? Como a ti te dieron clase. Obviamente. Exactamente. Y Repitiendo repite lo las mismas mismo. frases, inclusive. Suerte, o sea, si tienes suerte y tú has sido una persona que has tenido profesores comprensivos que te animaron a trabajar con varios profesores, es decir, no te quedes solo, vete a este curso con este profesor, vete a este. Si tuviste esa suerte y no tuviste profesores que son, no, mi técnica y nada más lo mío. Y vas a dar este concierto y lo vas a hacer así, y ahora arco, por favor, arco francés, no arco alemán, no se te ocurra. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Si tuviste suerte de poder compatibilizar todo tu conocimiento con varios profesores y de cada profesor de los que hayas trabajado con ellos, aunque haya sido en un clinic, aunque haya sido en unas sesiones, en unas jornadas o lo que sea, si tú estuviste con esos profesores y te llevaste algo en la mochila, técnico, perfecto. Pero si te llegaste algo a nivel pedagógico, mejor todavía. Porque viste los distintos estilos de distintos profesores a la hora de dar clase. Con lo cual tú tienes un mayor universo de opciones sobre las cuales escoger para ser tu profesor. Porque, no os engañéis, el mejor método de aprendizaje y el que nunca falla es el modelado. Es decir, aprendemos, o sea, enseñamos como nos enseñaron. No hay más. Y los alumnos hacen lo que ven. No hay más. Independientemente de que pues demos explicaciones y tal. Entonces, ahí yo animaría que, por ejemplo, los profesores que nos estéis escuchando, cuando os enteréis de que hay cursos por ahí, animad a vuestros alumnos a que vean otras maneras de dar clase, que no es peligroso para vosotros ni para vuestra autoestima. No van a llegar y van a decir, es que este profe es mucho mejor que el mío. No, todo lo contrario, te lo van a agradecer. ¿Eh? No sé si respondió la pregunta. Sí, 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 es que encima, claro, lo que hablábamos, ¿no? Sales del conservatorio, ¿no? Por ejemplo, sales del conservatorio superior, empiezas, o vas simultaneando, empiezas a trabajar y claro, como estás empezando, te ponen lo fácil que son los niños pequeños, ¿no? En teoría. Y claro, de repente te encuentras con la responsabilidad de ponerle un instrumento a un niño en las manos y que también va a ser las primeras experiencias que hay alrededor de la música, ¿no? A mí me parece que ese momento, los profesores que estáis dando clases a niños pequeños, o sea, los que están iniciando, sois los que mayor responsabilidad tenéis. Claro. Porque podéis hacer, o sea, literalmente, por vuestra forma de enseñar, por vuestra forma de dirigiros a los niños y por vuestra manera de tratarlos y tal, que es más importante o sea, por las emociones que generéis en los niños, va a ser el condicionante que el niño siga en la música
y le encante la música o diga, ¡jo, la música, qué rollazo! Y eso de la música clásica, vaya rollazo, el solfeo, el lenguaje musical y la madre que lo... Eso. O sea, tenéis una labor importantísima. O sea, sois, yo fíjate, más que profesores, sois animadores socioculturales. Porque vuestra labor es enganchar al niño, enganchar a los niños y a las niñas en ese conocimiento de la música y en ese disfrute de la música. Con lo cual, olvidaros de pedagogías, olvidaros de objetivos, olvidaros de historias. Si el niño en los primeros años se engancha a la música y viene como si fuera una actividad que dijera, jo, es que estoy esperando el miércoles porque el miércoles tengo clase con Rosa, tengo clase con Susana y quiero ir allí porque me lo paso bien y no sé si aprendo o no aprendo, pero me lo paso bien. Y ya saldrá la música, ya saldrá el instrumento. Mira, hay cada vez más profesores me estoy encontrando, no sé si es que además yo también ya tengo la antena como abierta, profesores que están empezando a hacer de sus clases clases integrales de formación del alumno. Es decir, a través de la música intentan que lleguen muchos más conceptos. Muchos más conceptos. Conceptos como compañerismo, como entenderse más a ellos, ver que la música tiene trascendencia. O sea, una serie de cosas que dices, wow. Y esto con una clase de trombón. Pues que la música debería ser eso, ¿no? Esa transmisión de emociones, de expresión, de comunicación. Y no hay otra forma de hacerlo, bajo mi punto de vista, que no sea desde el inicio, ¿no? Un poco conectado con esto, Chus, quería hacerte una pregunta. Bien es cierto que nosotros nos recibimos, bueno, lo de pedagogía es ya casi un privilegio, recibir formación de pedagogía durante la etapa formativa. Pero algo a lo que yo me he enfrentado en mi carrera profesional como profesora, aparte de la ansiedad escénica, que es aquí donde yo creo que la figura del psicólogo especializado en músicos es fundamental, es que de repente te enfrentas a alumnado que tiene o TDAH o dislexia y les afecta, obviamente, a la hora de aprender un instrumento. Y aquí es donde de repente vemos la necesidad imperiosa, que creo que sería muy necesario, aparte de la formación del profesorado, la figura en el centro de un orientador, ¿no? Pero lo estás diciendo, mira, yo cuando salen estos temas siempre planteo lo siguiente. En los institutos, en los institutos de enseñanza secundarias, en las escuelas de ESO y demás, en todos está la figura del orientador, que tiene pues, su trabajo de orientación, de trabajo con los padres, de trabajo en estas situaciones un poco más especiales, de conocimiento de capacidades especiales, como digo yo, pues oye, bien los superdotados o bien los que necesitan un poco de ayuda adicional, pero en el caso de los conservatorios no, siendo una enseñanza reglada. Y es una lucha que, mira, desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y en el Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia ya están haciendo algo, creo que están haciendo punch, primero, porque dentro de los colegios oficiales de psicólogos se reconozca la división de psicología de las artes escénicas, no solo de la música, de las artes escénicas, que hay una división, pues hay distintas divisiones, ¿no? Pues hay división de psicoanálisis, división de terapia conductual, de clínica, de no sé qué, no, hay muchas divisiones, ¿no? Pues que sea una división más. ¿Por qué? Porque se reconozca que dentro del colegio, dentro de la psicología hay una rama específica dedicada a esto, primer punto. Pero más allá, una vez que esto esté así, en lo que se está buscando es que en los conservatorios se promueva esta figura, que haya una ley que exija que en los conservatorios esté esta figura que lo que hace es precisamente lo que estás diciendo tú. Oye, tengo un alumno que puedas llegar tú, profesora de un conservatorio, y yo esté allí y me digas, mira, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo enfoco? Y yo te digo, pues mira, cuando le mandes las tareas o cuando estés con él en clase, enfócalo de esta manera o enfócalo de esta otra, o dale más tiempo para que trabaje esto, o mira, vete preparándole para que a lo mejor en vez de hacerlo en un año lo tenga que hacer en 2 y ir trabajando ese escenario. Pero que hay un trabajo conjunto, multidisciplinar, y es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es una gran lucha que yo creo que debemos desarrollar los psicólogos, pero bueno,
como otras tantas, ¿eh? Como otras tantas, porque también tendría que haber un fisioterapeuta en los conservatorios. Sí, justo. Ah, Lo mismo, eso Sí, sería, claro. lo mismo, porque el que no la tiene, el que no la tenga, que la espere. Digo, la lesión. El que no la sí, tenga, que sí, la sí, espere. sí, justo. Porque estáis trabajando muchísimo, trabajáis muchas horas, hacéis movimientos muy repetitivos, con mucha carga, con mucha exigencia, con estrés, con presión, muchas veces presiones que ni te las imaginas. Y dices tú, y vale, ¿y mi cuerpo dónde queda? Sí, bueno, en ese caso yo creo que la parte corporal va íntimamente relacionada Total. con la cabeza, ¿no? Entonces, ese binomio tiene que funcionar de forma equilibrada y de Ujú. forma ordenada, si Sí, no es sí. el momento en el que se produce una lesión. Pero bueno, sin duda, o sea, yo defiendo a capa y espada la incursión tanto de la figura del orientador como de la fisioterapia en los centros. Y en concreto, la figura del orientador me parece necesaria, no, o sea, imprescindible. Claro. Y cada vez más. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Porque además cada vez los niveles de exigencia y de profesionalidad. Mira, no tienes más que ver. Si ahora mismo te coges, si tuviéramos un censo de todas las orquestas sinfónicas de Europa y empezásemos a analizar los nombres de los músicos que están en esas orquestas, yo no sería capaz de decirte un número, pero la cantidad de músicos mundi que tenemos por españoles es brutal, Sí. brutal. Si los músicos buenos los tenemos fuera, que son los que han pasado una oposición para entrar en una sinfónica, que telita para entrar en una sinfónica, ¿qué tenemos que hacer para que se nos queden por aquí? ¿Y qué tenemos que hacer para que haya más músicos con formación, buenos, con técnica y qué tal? Pues tendremos que mirar a ver cómo lo hacemos, porque cada vez van a salir más profesionales y mejores en España, porque estamos realimentándolos. O sea, cada vez la formación es mejor, cada vez las personas que estáis dando clases en los conservatorios superiores tenéis mucha más formación, tenéis mucho más acceso a otras cosas, con lo cual las personas, los músicos de dentro de 5 años, yo creo que van a salir mucho mejor formados que antes. Con lo cual, esto va a existir siempre. Depresión, ansiedad. Efectivamente. Bueno, yo Bueno, quería aprovechar para invitar a las personas que nos están viendo, si quieren, tenemos un chat en directo, está ahí en la transmisión de YouTube a la derecha. Si alguna quiere lanzarle alguna pregunta a Chus, he ido diciendo las que nos dieron esos días anteriores, pero si alguno quiere comentarle ahora, aprovechar la ocasión de comentar en directo a Chus, pues ahora es el momento. Y luego quería relacionar un poco, digamos, voy a lanzar la última pregunta de que nos quedaba de nuestra publicación. Una persona, bueno, un estudiante que tiene que escoger, ¿no? Termina el grado profesional y puede escoger ir a la universidad o estudiar música o no, tomar esta decisión. ¿Qué expectativas? ¿Qué puede esperar? Digamos, imagínate, yo tengo estudiantes que me han comentado, por ejemplo, es que yo no me veo tocando el violín toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo les he comentado, bueno, la música es más allá, que es el propósito de estas charlas, ¿no? Mostrar que la música la labor del músico es más allá de tocar y dar clases, como nos estás demostrando tú, ¿no? ¿Qué expectativas profesionales? Un alumno que decide estudiar ahora psicología y que quiera mezclarlo con música o artes escénicas, ¿qué expectativas profesionales crees tú que pueden Yo haber? diría, cuando acabas lo que es, por ejemplo, un grado profesional, tienes una formación muy, muy concreta en tu instrumento. Entonces, pues, aparte de la docencia, pues tienes múltiples agrupaciones en las que puedes tocar. Y al final todos conocemos los músicos freelance que están tocando en 45.000 actuaciones, que gastan más rueda de coche que otro poco, porque tienen que andar combinando horarios de distintas escuelas de música, de distintas agrupaciones para tocar, de distintas tal, y esa sería una salida. Una salida. Evidentemente, la docencia, todos nos vamos a la docencia porque es lo más seguro. En determinados ámbitos te sacas una posición si tienes la fortuna, digo la fortuna después de habértela trabajado, ¿eh? Que hay que trabajársela, de haberte sacado una posición muy bien. Pero aparte de eso, una persona que saca un profesional, pues por ejemplo,
tiene campos, mismamente lo que decíamos de la psicología, puede estudiar una carrera relacionada o que tenga algún tipo de vínculo con la música, podría ser, pues, por ejemplo, la psicología, técnicos de sonido y de imagen, cada vez hay muchos más. Vosotros daros cuenta que ahora mismo todo el tema de imagen, de lo que es imagen y sonido, es una explosión brutal lo que hay, porque la demanda de contenido es brutal, y ahí si tienes una formación de música, te predispone tu oído ya está ciertamente un poco acostumbrado a lo que es el tema de trabajar con sonidos y por lo menos tuviste alguna asignatura de acústica y sabes de qué están hablando. Vaya, que si te dicen la palabra hercio no te va a sonar rara, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay mucha gente que empieza a estudiar técnico de sonido, por ejemplo. Técnico de sonido en sus distintas acepciones, modalidades, pues para sala, para estudios de grabación, para orquesta, para sus distintos tal, ¿no? Yo me encuentro muchos, entre las profesiones que te encuentras con músicos que conoces, pues músicos que a lo mejor están alternando lo que es, soy freelance en la Sinfónica de no sé qué más, pero aparte tengo mi estudio de grabación y aparte, mira, tengo mi estudio portátil de grabación y hago grabaciones de sinfónicas cuando me lo piden. Pues de esos hay. Yo conozco 3 personas en concreto que hacen este tipo de grabaciones. Luthiers, lo mismo. ¿Conoces el instrumento? Tú, por ejemplo, estudiaste, imagínate, lo que pasa es que ahí Luthiers ya te exige un trabajo adicional, ¿no? Es decir, si yo me formé en un instrumento, tengo que conocer los otros para ampliar mi campo de actividad. Pero Luthiers, ahí casi te exige ser músico, porque ¿cómo vas a arreglar un instrumento si no lo tocas y sabes, por ejemplo, no, pues mira, esta zapatilla no cierra bien, o esta cuerda está trasteando, o este arco está un poco más levantado de la cuenta y por eso no suena bien, ¿no? Entonces, bueno, luthier, críticos musicales, ¿eh? Esos que tanto nos gustan a todos pues por ejemplo, compaginarlo con los estudios de musicología, dedicarse pues a través de la musicología a docencia en institutos, también puede ser. Musicoterapia, la separo de la psicología, ¿eh? Yo separo un poco aunque trabajemos cosas parecidas, para mí la musicoterapia es una cosa y la psicología es otra, ¿eh? Por ejemplo, muy habitual, si tú ya conoces, ya tienes todo tu universo sonoro montado en la cabeza, cuando te empiezan a hablar de qué puedes hacer con la música y en qué entornos, pues tendrás más opciones porque ya conoces, ¿no? Ya sabes que lo que producen las escalas menores normalmente, a cada uno, según dicen los de la musicoterapia, a cada uno le producen distintas cosas en las escalas menores, pero en su mayoría producen, pues, eso, ambiente más melancólico, más lo que decimos, ¿no? Entonces, en fin, toda la parte de musicoterapia, como os comentaba. Ya después, una opción que en algunos casos a mí me plantean es, oye, ¿y si me meto en una banda militar? Hay pocas plazas, pero también es una posición también. Y también tienes una carrera asegurada, ¿eh? Pues tipos de agrupaciones muy variados, y yo no estoy pensando solo en las agrupaciones típicas de orquesta, donde tenemos salida a ciertos instrumentos, ¿no? Sino en lo que yo llamo agrupaciones singulares. Por ejemplo, yo estuve una temporada en la que teníamos un grupo de música, hombre, no sé si llamarlo experimental, se llamaba DIM Project, era Desintoxicación Musical Project. Sí, fue justo cuando acabamos de tocar en bodas en la BBC, dijimos, yo estoy del Bisbal, yo ya no quiero tocar más Bisbal. Y nos juntamos a tocar música, pues eso, nuestra, componiéndola nosotros, con componentes de música electrónica, juntándonos allí, y era una cosa distinta. O sea, ¿qué pasa? Ese tipo de cosas, haciéndolas bien, con calidad, y teniendo un buen marketing y una buena manera de venderlas, que es importantísimo, pues pueden funcionar también. Composición. Muchos músicos se quedan dicen, mira, yo tengo limitaciones para ser instrumentista, pero a lo mejor me puedo dedicar a hacer arreglos para otros músicos o componer música que me estrenen o tal. Estoy dando ideas. Hay ideas que pueden sonar más reales o hay ideas que pueden sonar a, si hago esto, me voy a morir de hambre. Claro. Al final todos sabemos lo que es la música, no os voy a engañar, y al final yo creo que muchas de estas ideas surgen de la combinación. Siendo músico tenemos una capacidad muy, muy abierta a hacer muchas cosas. Está claro, si te quieres especializar en una, es decir, como digo yo, ponerle el apellido al músico. Soy músico de estudio. Pues si te pones el apellido, tienes que ser un músico de estudio impressionable.
O sea, es decir, tienes que ser muy bueno como músico de estudio. Si no, te quedarás en algo generalista. Y tendrás que andar combinando. Claro. Yo sí, una pregunta así, como psicólogo, digamos, tú estás, te especializas solo en el campo de la música, Sí, pregunto, sí, ¿no? Si a sí, sí, alguien sí, le interesa estudiar, sí. o luego también No, estás no, no, abierto a no, atender no, otras música nada cuestiones. más. Música nada Solo más. música. Solo música. Tenemos, Es más, tenemos es más, hay muchísimo, hay tantísimo dentro de la música, no solo la parte de ansiedad escénica, que es que no, música nada más. Música. Ujú. O sea, hay que buscar, yo un consejo que doy a todo el mundo es que se busque profesión con apellido. Que no se El queden, que nicho, no se ¿no? queden- El famoso nicho de... exactamente, sí, sí, es profesión con apellido. Que no te quedes nada más en, no, yo soy psicólogo. Vale, uno más. Claro, ¿Entendéis? sí. Uno Nos más. preguntan aquí, Mari Carmen nos pregunta que qué pensamos del uso de herramientas tecnológicas en el aula de instrumento. ¿Puede, lo que mencionaste antes de la repetición, puede que nos ayudara a tal vez el uso de las tecnologías a orientar mejor el estudio, de no hacerlo tan repetitivo, de hacer un poco que el cerebro trabaje de otras maneras? Las tecnologías, yo, bajo mi entender y lo que voy leyendo por ahí de investigaciones y demás, en los primeros grados tienen que ser usadas como algo de gamificación, es decir, que te permitan enganchar a los alumnos a través de ellas, porque los alumnos ya están viviendo ese mundo tecnológico. Con lo cual, si tú a un niño llegas y en los primeros cursos le haces le propones un juego y, oye, ¿estás escuchando esta música? Mira, ¿tienes este juego? Sí. Oye, vamos a intentar tocar la música de este juego, por ejemplo, ¿no? Y buscar eso, que sea un juego en el cual una herramienta más sea una tablet o sea algo tecnológico. Y después, en los últimos cursos, yo creo que pueden ayudar mucho también a engancharte y a ayudarte como una herramienta suplementaria, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, hoy voy a estudiar patrones de jazz, vale, pues mira, me cojo esta herramienta que me permite subirme 2 tonos este patrón, o me cojo esto que me permite tocar con esta obra y la cambio de tono, o pues, le voy a quitar el trabajo a las pianistas acompañantes, o utilizo esto y me ensayo este fragmento con la pianista acompañante, le pongo más rápido, lo pongo más lento, juego con ello sin tener que molestar a la pobre pianista acompañante que te tiene que acompañar pacientemente. Y así te permite trabajarlo más. Yo estoy totalmente a favor, ¿eh? Y lo que pasa que aquí el gran problema es que tenemos que ser muy creativos. Los profesores tienen que ser muy creativos a la hora de introducir las herramientas tal. Ya más allá de las propias de típico, no, pues tengo una plataforma online en la cual tú puedes consultar. Bien, pero ya no, eso ya está muy pasado, ¿no? Mira, una herramienta que desarrolló, pues no sé, una universidad de Argentina, ahora no tengo el nombre, tendría que buscarla, ¿eh? Que yo estuve utilizando, nosotros estuvimos utilizando durante el confinamiento, digo nosotros, en el grupo en el que toco yo ahora mismo. Claro, no nos podíamos ver, no podíamos ensayar. Pues estos argentinos desarrollaron una herramienta que tú te conectabas a internet y podías ensayar desde tu casa. Porque no sé cómo lo hicieron, pero eliminaba las latencias, que es el gran problema de los ensayos online. Entonces, lo probamos unas cuantas veces y ensayo. Lo que pasa es que al final te falta el calor humano y lo dejamos, ¿no? Pero la herramienta funcionaba. La herramienta funcionaba, era válida para hacer eso. Pues este tipo de herramientas para mí es una virguería. O sea, que tú digas, quiero montar un concierto con una persona que está en Sevilla y yo estoy en Vigo, pues mira, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. ¿Eh? Por ejemplo, eso es una herramienta. Lo que pasa es que, insisto, no la herramienta por la herramienta, sino la creatividad que yo puedo tener con la herramienta, que yo puedo hacer con la herramienta. ¿Vale? Oxana también nos comenta, bueno, te da las gracias por la charla y por las ideas, y nos comenta cómo podría ayudar nuestra asociación España a mejorar el nivel de profesores jóvenes recién graduados de los conservatorios superiores. Voy a hacer un poco de promoción. ¿Eh? Contratando los servicios de un psicólogo. Efectivamente. No. Mira, Está claro. simplemente con esto que estáis haciendo, ya estáis sensibilizando. Yo por eso me presto a todo este tipo de charlas, a mí me encantan, por una razón, porque conseguimos sensibilizar a los músicos de que, oye, esto que se puede ayudar, que tenemos que hacerlo entre todos y que podemos aportaros herramientas y que si vosotros estáis dispuestos, nosotros os aportamos herramientas, ¿no? Entonces, formación.
montando algún taller, alguna formación de este estilo, en la cual, pues mira, por ejemplo, yo estoy ahora mismo con varias iniciativas en los centros de profesores, que son los que articulan este tipo de formaciones. Entonces, realmente das formación a profesores, pues, de 15, 20 horas, una determinada formación, que por lo menos les diga, mira, más o menos estamos en estas coordenadas, más o menos deberíais de hacer esto. Si encontráis esto, bien. Si os encontráis esto, derivar, que ya no está dentro de vuestro ámbito. Y sobre todo tener por lo menos unas líneas, es decir, que no te pase lo que decías tú, Susana, que te llegue un alumno con alguna necesidad especial y te quedes en cri-cri porque no sepas cómo resolverlo. Y todos tenemos una intención maravillosa y extraordinaria, pero con la intención solo muchas veces no vale. Hay que también tener un poco más de conocimiento, ¿no? Hace falta formación, siempre claro, formación. Siempre. Porque si no es dar palos de ciego. Claro. Tenemos aquí también José Adrián. Nos pregunta, me gustaría estudiar una ingeniería de forma profesional, pero junto al estudio musical se está haciendo algo ya muy pesado. Es una de las cuestiones que nos planteamos, ¿no? ¿Cómo gestionar? ¿Y qué le recomiendas en ese sentido? Pues José Adrián es uno de los casos claros de música y qué más. Y entonces está estudiando la ingeniería. Y claro, una ingeniería es una carrera dura. Y la música, pues al nivel en el que puede estar, que a lo mejor estará, pues si está en ingeniería, estará haciendo ya un superior, pues también es duro. Yo te diría, párate un minuto, dedica una tarde, mira, mañana a la tarde del domingo, te paras y te planteas los objetivos que quieres con cada una de las dos cosas. Pero así, como se suele decir a cara de perro, párate y analiza lo que quieres. Y después, pues a lo mejor te das cuenta de que si quieres hacer las dos cosas, si quieres llevar las dos cosas, a lo mejor tienes que tardar más en hacer la carrera. Y no pasa nada, ¿eh? Y tienes dos carreras. Tienes que tomarlo con más calma. Que es lo normal. Lo que no podemos hacer es fustigarnos. Es que ni hago bien una cosa, ni hago bien otra. Normal. Si es que el tiempo es finito. Y las energías también, ¿eh? No, es que yo me organizo muy bien el tiempo. Digo, sí, tus energías, ¿cómo las organizas? ¿No? Porque nosotros empezamos por la mañana con la botella llena, pero se nos va bajando la botella. Y como digo yo a las 8 de la tarde ya necesito glucosa. Dame glucosa que quiero morir, que dice la canción. Entonces tienes que ser muy consciente de eso. Entonces, Adrián, párate y márcate objetivos. Objetivos reales, que es muy importante. Y con un horizonte temporal. Y pues mira, yo más o menos creo que si quiero llevarlo esto bien, te sorprenderás porque a lo mejor cosas que tú pensabas que te iban a llevar más, te llevan menos y reprogramas, o viceversa. O tienes que alargar todavía más. Pero la decisión es tuya y es una decisión muy, muy dura, ¿eh? Muy dura. Muy dura, Adrián. Muy dura. Es más, no quisiera estar en tu pellejo ahora mismo. A ver, yo no quiero ser aquí el conejo de Alicia, pero estamos rozando los 58 minutos. Nos queda una preguntita. Pues le damos paso a esa preguntita y venga, dejamos la respondo muy rápido. del fin de semana. Sí, Natalia nos pregunta ¿cómo crees que ha afectado la pandemia al hecho de incrementar la ansiedad escénica? Él comenta también que en su parecer se han reducido las posibilidades de tocar en público y que los alumnos se encuentran más nerviosos ahora tal vez que antes, ¿no? Creo que es algo que todos los profes hemos experimentado. Natalia, te acabas de responder tú sola. Evidentemente, cuantas menos oportunidades tengamos de exposición al público, mayores son las probabilidades de tener ansiedad escénica. La ansiedad escénica, básicamente, a lo bruto, entenderme, a lo bruto, se quita con exposición. Exposición gradual, programada y demás. ¿Qué pasa? Si antes teníamos 4 conciertos al año con los niños y los niños experimentaban esa sensación de ansiedad escénica en esos 4 momentos del año, si ahora durante el confinamiento no hubo esa oportunidad o hubo oportunidades de mentira, es decir, sí, vamos a hacer un concierto virtual, grábate 50 veces hasta que salga el bueno y después lo colgas. Esto no es exposición, ¿eh? Esto es posteo en red social, me pongo la cara más bonita, ¿no? Por eso sí, total, Natalia, tienes toda la razón, aumentó y lo hemos comprobado, ¿eh? De hecho, en estadísticas que tenemos,
lo notamos, no te sabría decir exactamente la estadística porque no lo tengo en la cabeza ahora mismo, pero sí que notamos incremento. De ahí que ahora sea más necesario que nunca sensibilizar, organizar talleres, organizar acciones, estar ahí. Yo ya te digo, yo me estoy moviendo precisamente este año, mi objetivo hasta junio es tener muchos talleres de este estilo porque hace falta. Y hay conservatorios todavía que están en modo confinamiento, con profesores acechados, con políticas de decir, bueno, no, las extraescolares todavía no las abrimos. Vale, yo entiendo que la seguridad en la sanidad, la seguridad sanitaria es necesaria, pero vayamos recuperando la normalidad, que cuanto más tiempo tardemos va a ser peor. Bueno, yo le damos las gracias a Chus grandemente por esta charla tan linda. Como dijo Susana, pues el tiempo apremia y se nos ha pasado volando, por lo menos a mí. Queremos agradecer porque, bueno, nosotros como junta directiva llevamos poquísimo, 2 meses y medio, 2 meses si acaso. Y bueno, ya la junta directiva anterior empezó apenas en enero también, después de muchos años de inactividad. Y bueno, estamos entre todos intentando hacer más actividades. Estas charlas son un ciclo, además de Chus vamos a tener otros profesionales en otras áreas y bueno, las vamos a estar realizando una vez cada mes. Entonces ya les informaremos de nuestro próximo invitado o invitada y la fecha exacta. Y bueno, a los cuerdistas, profesores de cuerdas, alumnos, padres, madres de familia, en nuestra asociación en esta España tenemos un espacio para cada uno, buscando los intereses para cada uno, y también estamos abiertos a Latinoamérica, ¿no? A los países de habla hispana para que también puedan beneficiarse de todas estas, de nuestros cursos, formaciones, charlas, etcétera. Y bueno, le paso la palabra a Susana. Pues nada, ya hemos sobrepasado la hora de charla, de esta primera charla a Samar, que será la primera de muchas que van a venir. Y la verdad es que no lo hemos podido hacer en mejor compañía. Por lo menos he pasado una tarde muy agradable. Y nada, Chus, esperamos que este sea el principio de una larga amistad con esta, en la que podamos también a lo mejor orientar algún tipo de formación para nuestros socios en esta línea, que creo que es lo que tú decías, muy necesario que los profesores tengamos esas herramientas que poder implementar en nuestro día a día en la arena, ¿no? Dentro del aula. Exactamente. En el teatro de operaciones, donde hay que tal. Yo ya para despedirme también, yo ya me he acabado el café, como os decía, yo para mí esto era un café entre amigos músicos, entre músicos te veas, que dicen por ahí los músicos, y ha sido muy agradable la verdad, y en la medida en que haya podido divulgaros, ayudaros a conocer un poco más las vinculaciones de la psicología y de la música, pues encantado. Y para lo que necesitéis, pues ya sabéis dónde me podéis localizar. Está apareciendo por debajo el rotulito con mi web. Intento ser bastante activo, no sé si lo consigo porque esto de las redes sociales a mí ya me pillo de mayor. Intento ser bastante activo en redes sociales, sobre todo en Instagram y Facebook. Facebook dicen que es una red ya de boomer, yo como tengo 50 pues soy boomer. Y nada, oye, que quedo a vuestra disposición para lo que queráis y muchas gracias por la iniciativa. Para los que están por Galicia, estamos negociando para tener al maestro Chus a finales de enero por aquí, entonces en un curso ya presencial. Entonces, bueno, si alguno, lo pasaremos la información más adelante y bueno, y eso era. Bueno, pues... Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Nos vemos en un mes, la próxima charla. Hasta luego.